Acompaña en los estudios el congresista de Avanza País, Alejandro Cabero. Muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros. Encantado, Mavira. Siempre hay información abundante en el plano político y quería empezar preguntándole por el envío de este proyecto que también ha generado polémica en torno a la colaboración eficaz que reduce los tiempos para que se firmen acuerdos entre los colaboradores o aspirantes a la colaboración eficaz y la Fiscalía. Hoy ya el documento ha sido remitido al Ejecutivo, pero el Ejecutivo no ha tomado aparentemente una decisión. Y hay desde algunos sectores, por ejemplo, el día de hoy 3 ex procuradores le han remitido una carta a la presidenta. Ha sido firmada esta carta por José Uás, por César Azabache y por Luis Vargas Valdivia. Tenemos el documento en cuestión, quizá lo podemos poner en pantalla mientras usted nos comenta cuál es su sensación y su reflexión luego de la aprobación y de la polémica suscitada. A ver, yo creo que lo que ha hecho este proyecto, esta ley aprobada por el Congreso, es tratar de poner algunos candados frente a evidentes excesos que habían ocurrido de parte del Ministerio Público en el uso de la colaboración eficaz. En el caso concreto, por ejemplo, del equipo especial Lavallato, la propia fiscal de la Nación informó que habían más de 28 sentencias de colaboración eficaz y ni una sola sentencia condenatoria en el caso Lavallato. Entonces yo creo que es importante poner plazos y poner candados a posibles abusos. Algunos de los candados que pone la ley son, por ejemplo, que no se pueda basar el testimonio de un colaborador en el de otro colaborador, porque finalmente lo que termina ocurriendo es un teléfono malogrado de chismes que si no son posibles de corroborar, entonces lo que estamos haciendo es crear un incentivo perverso para que la gente decida ser colaborador eficaz, decida tirar barro con ventilador a todo el mundo sin poder corroborar nada. Ahora, no es fácil tirar barro con ventilador, es decir, alguien que le miente a la justicia también recibe una sanción. Eso se llama obstrucción a la justicia, es un delito. Por supuesto, pero por ejemplo, si quisiera dilatar el proceso, ¿no? Lo que hace es, va mostrando pruebas en un momento, en otro momento, ¿no es cierto? Y eso finalmente puede dañar tremendamente el proceso. Yo creo que aquí lo que se ha tratado de hacer es evitar que se cometan excesos, poner plazos prudentes, ¿no es cierto? Buscar que se puedan corroborar las pruebas, buscar que mientras esa persona esté dando su colaboración pueda estar el abogado de la defensa para evitar, por ejemplo, que el fiscal pueda direccionar las preguntas. Pero esto de grabar, por ejemplo, en video las negociaciones entre el fiscal y el aspirante a colaborador, en realidad, cuando uno acude a algún establecimiento de la Fiscalía, sea en algunos distritos en Lima o en provincia, se da cuenta que hay un problema logístico. Y esto va a poner trabas, es decir, le pone piedras en el camino a la colaboración eficaz. Que son garantías, Mavila. Yo cuando creo que hablamos de esto, creo que necesitamos garantías para que el proceso sea utilizado de forma adecuada. Creo que es entonces una desconfianza del Parlamento. Es que yo sí pienso que han habido enormes excesos en el uso de la colaboración y de un montón de ¿En el uso de la colaboración o en los plazos de las investigaciones que se dilatan a infinito? Porque eso es diferente. Como te digo, el caso Lavallato, 28 sentencias de colaboración eficaz, ni una sola condena, ¿no? ¿Dónde está la información de esos testigos? ¿Dónde están las pruebas que han presentado? La corroboración de los hechos que han mencionado. El caso de Joseph Maiman, por ejemplo, él ha sido colaborador de la justicia. Si Joseph Maiman se hubiera podido grabar y tener en video, no nos hubiera preocupado que ya no pueda estar el señor Maiman hoy con nosotros, ¿no? Era una garantía de lo que él estaba diciendo, podía ser corroborado y finalmente utilizado, incluso posterior al fallecimiento del señor Maiman, cosa que hoy no ha ocurrido. Entonces, yo sí siento que aquí se han tratado de poner candados. Obviamente, Mavila, la norma es perfectible, por supuesto que sí. Y yo saludo y creo que sería positivo que el Ejecutivo, si observa la ley, podría plantear aquellas cosas que se puedan mejorar. Pero el espíritu de lo que hemos tratado de hacer es que esto de aquí evite los futuros excesos en el uso de una colaboración que desde mi punto de vista no ha sido bien utilizada en todos los casos. Si me permite un punto de vista, le voy a leer algunos párrafos de lo que señalan estos procuradores que han enfrentado y han trabajado precisamente utilizando como herramienta la colaboración eficaz. Dice exactamente, prueba de ello, es decir, de la eficacia de esta herramienta son los múltiples casos vinculados al proceso Fujimori Montesinos: compra de aviones, corrupción en el Poder Judicial, caso SIN, apropiación de fondos del Estado, etcétera, que hicieron posible las condenas emblemáticas de los principales líderes de la compleja red criminal. Más recientemente, los casos concluidos derivados del Club de la Construcción, Cuellos Blancos del Puerto y Lavallato, en el caso Toledo.
Joseph Maiman habla y se completa el círculo. caso Y la negociación fue larga. ¿Por qué? Porque estamos hablando de organizaciones criminales que se instalan en el propio poder, en las más altas esferas del poder. Entonces, quien tendría que evaluar y quien sabe exactamente cómo manejar la negociación con un eventual colaborador es una persona que maneja este asunto y que conoce la investigación. Ojo, la colaboración eficaz no es la única herramienta del fiscal. Podría apoyar el resultado de la investigación, podría, en caso de que lo que se diga no sea correcto, obstaculizarla, o podría de repente una investigación llegar hasta el final sin la necesidad de recurrir a colaboradores. Eso lo determinará el fiscal y la cantidad de pruebas o indicios que tenga. Entonces, ¿por qué no respetar? ¿Por qué cruzar la línea e interferir con algo que solo una persona calificada en investigación debería decidir? No, porque puede haber habido efectivamente investigaciones muy exitosas, ¿no? Pero pueden haber habido excesos también, Mávila. Por eso yo te Correcto, hablo... pero el exceso no tiene que ver con la colaboración, es que sí, sino con, porque- con esta falta de recursos que dice la Fiscalía y con la cantidad abrumadora de elementos y con la complejidad de los casos y de las mafias que han sido tiene que ver con las investigadas. garantías que tú pones, porque sí es verdad que tú puedes agarrar y tener 15 o 20 o 30 colaboradores eficaces que se basan en el testimonio de otro colaborador eficaz, que además no corrobora ni uno solo de sus hechos, ¿no? Y eso finalmente puede terminar siendo tremendamente perjudicial, incluso para el Estado de Derecho y para combatir realmente a las organizaciones, que se cubren entre ellos con colaboradores que se echan la culpa o buscan chivos expiatorios y no llegamos a la verdad. Otra vez, en el caso Toledo, por ejemplo, yo quiero ver si realmente las colaboraciones eficaces van a concluir en una condena. ¿Cuántos años tiene el caso Toledo? ¿No? O sea, Pero la duración de los procesos no tiene que ver, no es directamente proporcional a la duración de las negociaciones a o de mí los sí me procesos de parece colaboración a mí sí me eficaz. parece una violación. No es que una vaya con la otra, Es no, que a no mí sí todos me- los casos se resuelven con Pero colaboradores. a a eso mí quiero me llegar. parece un exceso, por lo menos, que tú te demores 3 años en corroborar los hechos de un De colaborador acuerdo, eficaz. de acuerdo. Es una opinión. Vamos a ver qué es lo que dice el Poder Ejecutivo finalmente después de que se le han hecho estas solicitudes. La otra pregunta que quería formularle es, ¿cree usted que el TC pueda revertir esta norma aprobada por el Congreso, que algunos dicen es una interpretación o ampliación de lo que establece la Constitución, para que se continúe despachando de la presidencia de manera remota? La congresista Luque dice que no descarta ir al Tribunal Constitucional y está Bueno, el Tribunal impulsando Constitu- una acción de nosotros seremos, como el inconstitucionalidad. Congreso siempre ha sido y será, muy respetuoso de lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional. Yo pienso que eso es una norma perfectamente constitucional, porque la Constitución justamente no se pone en el supuesto en que la presidenta o el presidente no tenga vicepresidentes en ejercicio. Lo que decía la Constitución es que en caso de ausencia de uno está el primero y en caso del primero el segundo, pero no se pone en el supuesto. Por lo tanto, no va en contra, sino es una ley de desarrollo. Cuando la Constitución tiene vacíos, se dan leyes de desarrollo constitucional. Eso es lo que ha hecho el Parlamento, creo que en perfecta atribución de sus garantías constitucionales. Entonces, el TC no fallaría ahí, ¿cree usted? Yo pienso que no, pero contra eventualmente, de la norma. Eventualmente, por supuesto que es un tema debatible. Sobre el tema de la colaboración eficaz, perdónenme que lo interrumpa, se me iba esto antes de cerrar el tema. Sí. Si el Ejecutivo la observara, ¿hay el ánimo en el Congreso para revisar el contenido de la norma o para aprobarla yo pienso por que sí, insistencia? porque, por ejemplo, creo que más allá de las garantías, por ejemplo, de si te puedes pasar en otro colaborador o si debe haber un abogado, el plazo es debatible. Hay quienes piensan que 12 es muy poco, 16, podría ser 20, ¿no? Y eso podría ser algo que el Ejecutivo técnicamente observe y el Parlamento pueda corregir. Para eso es la observación del Ejecutivo, ¿no? O sea, yo creo que es importante entrar al debate y decir, ok, si tú estás en contra, pero ¿qué cosas podemos corregir? ¿Qué cosas se pueden ajustar? Ese ánimo creo que siempre ha estado, ¿no? A ver, vayamos ahora a los temas de las negociaciones por la mesa directiva. ¿Cuál es la posición de Avanza País? ¿Cómo debería estar conformada esa nueva mesa directiva que va a tomar la posta de esta presidida por el general Williams? Yo creo que tiene que ser una mesa de consenso, tiene que ser una mesa dialogante, porque el país está en circunstancias hoy día diferentes. Cuando estaba el señor Pedro Castillo había que proteger la institucionalidad del Congreso, había que proteger el fuero parlamentario frente a un ataque pues evidente todos los días de parte del señor Castillo. Hoy creo que más bien tenemos que tener un Congreso mucho más dialogante, mucho más abierto, que tenga participación de diversas fuerzas políticas, incluida la izquierda, ¿no? La izquierda democrática, por supuesto. Y creo que en ese tenor estamos la mayoría de fuerzas democráticas. Creo que ¿Cuál es la izquierda democrática?
bueno, aquella pues que no tira piedras, ¿no? Ni está vinculada al terrorismo. ¿Quién la encarna, por ejemplo? ¿Valdemar Cerrón? No, pero sí creo que, por ejemplo, en fin, hay algunos parlamentarios que yo no prefiero mencionar nombres, pero creo que la gente sabe perfectamente qué vínculos tienen con la violencia, sobre todo, ¿no? Y con el asusamiento de las manifestaciones. Pero sí me podría dar un nombre de los que país. son demócratas desde su perspectiva. Mira, el señor Waldemar a mí me parece una persona que busca el consenso, busca el diálogo, ¿no? Hay otros parlamentarios que me parecen más intransigentes y más asusadores. Waldemar no me parece que sea una persona asusadora. ¿Y además ¿no? de él se le ocurre algún otro demócrata? Bueno, por ejemplo, muchos de mis colegas hablan del profesor Paredes, por ejemplo. Es una persona dialogante, tiene sus ideas. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo ni que comulguemos en ideas, ¿no? Pero es una persona dialogante, defiende el fuero parlamentario, tiene sus ideas con las que no comparto, tiene sus ideas del magisterio que yo obviamente he criticado en muchas oportunidades. Pero hay gente valiosa, ¿no? que puede representar y que puede abrir un poco el campo en la mesa directiva, pero eso va a depender obviamente del diálogo entre todas las fuerzas políticas. ¿Avanza País tiene pensado poner un representante, designar un representante? ¿Les gustaría integrar la mesa? Sí, Avanza País, obviamente, como todas las fuerzas políticas del Congreso, tenemos la aspiración de poder integrar la mesa directiva, por supuesto que sí. ¿Quién es el candidato? Todavía no ha sido formalmente elegido por la bancada, prefiero no adelantar el nombre porque todavía no ha sido mencionado ninguno, pero obviamente Avanza País tiene la aspiración de participar. Obviamente la bancada siempre va a estar de lo que sea mejor para poder consolidar la unidad del bloque, para consolidar la unidad de la oposición y para tener una mesa que pueda representarnos a todos, ¿no? Obviamente no es una aspiración que tiene la bancada, pero siempre vamos a buscar la unidad de la oposición por sobre todo. De acuerdo. Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, bueno, van a designar a uno nuevo, lo ha dicho el propio Vladimir Cerrón, pero el congresista también habla de reagrupar, de unificar. Dice, y su propósito es que los 37 congresistas que ingresaron al Congreso, producto de los votos que recibió Perú Libre, tienen que estar juntos. Vamos a escuchar a Flavio Cruz y continuamos conversando con el congresista Cairo. Queremos reagrupar a los 37 congresistas que ingresamos con Perú Libre y por ahí con quiénes más podemos ir avanzando, porque estamos trabajando con lápiz y papel y sumando votos, y en realidad si nos acercáramos al centro y quizá tuviéramos también el concurso de algunos congresistas de Acción Popular, porque ahí hay sectores, algún bloque de izquierda, están divididos, ¿no? Lo escuchaba ahora más temprano decir que tienen los votos y que confían en un triunfo de una mesa de izquierda, con eventuales participantes del centro. Pero mira, la verdad es que el Parlamento está fragmentado, está dividido. Yo también quisiera poder reagrupar a los 80 parlamentarios iniciales que no fueron elegidos con votos de la izquierda, ¿no? Pero finalmente la verdad es que grupos como Acción Popular, grupos como el propio Perú Libre o el grupo de Sigrid, ¿no? Que se ha juntado con Bermejo ahora, una cosa pues increíble. ¿El fujimorismo? El fujimorismo más bien es uno de los que se ha mantenido más sólidos, déjame decirte. Son los que menos bajas tienen de todo el Parlamento, ¿no? Han sido de los más sólidos y de los más disciplinados. Entonces yo sí creo que tenemos que tratar de encontrar consenso, porque el Parlamento está fragmentado, ¿no? Y porque creo que además, justamente Mávila, una de las principales críticas de la izquierda ha sido que en este Parlamento se abusan de las mayorías, que no se toman en cuenta los proyectos de la izquierda, que hay una dictadura parlamentaria, cosa que además es imposible porque no puede haber una dictadura con 130 personas que piensan diferente, pero yo creo que sería importante, justamente para que la izquierda se le caiga esa narrativa de que no la toman en cuenta, que participe abierta y democráticamente en la mesa directiva, y sería lo mejor para ellos y para el país. ¿No tendría Avanza País entonces integrar una lista junto, por ejemplo, a Valdemar Cerrón, que ya se anunció como la carta de Perú Libre? Lo que sí, Mávila, eventualmente alguien de Fuerza Popular y algún otro que podría ser de APP o de... Lo que sí yo no creo, y eso lo han adelantado además varios miembros de mi bancada, es que la izquierda deba presidir la mesa directiva. Muchos aquí piensan que el bloque democrático estaría dispuesto a que la izquierda presida, y esa no es el ánimo en el bloque democrático. Yo quiero aclarar a la gente que nos está escuchando. El ánimo es integrar una coalición, ¿no? Obviamente no presidida por la izquierda, pero sí que sea posible que se puedan alcanzar consensos para que se puedan tomar los proyectos de ley de todos, se puedan distribuir mejor las comisiones, ¿no? Y pueda haber un ambiente más de consenso en el Parlamento. No más democrático, porque el Parlamento
no es que sea más democrático eligiendo a la izquierda que no, al final el Parlamento se gobierna por los votos y los votos son en función de las mayorías que existen, pero sí de más consenso, de más apertura quizás. Claro, hay bancadas que resultan un misterio, la verdad. Una de ellas es Acción Popular, otra es Alianza para el Progreso. Dicen que Alianza para el Progreso podría ser determinante para inclinar si la nueva mesa directiva va a ser de tendencia de izquierda o de tendencia de derecha con, mecanismos dialogantes a través de la incorporación de un representante de izquierda. Claro, lo que pasa es que si uno ve la composición del Congreso, hay más o menos unos 40 votos que son de izquierda, los 37 de Perú Libre más los 5 de Verónica Mendoza, ahí eran 42, ¿no? Hay otros 40 que son de derecha, que puedes llamar Fuerza Popular, Avanza, Renovación, ¿no? Y luego hay unos 40 o 50 en el medio, que los componen Somos Perú y en su mayoría APP y Acción Popular. Entonces es obvio que Acción Popular y APP son las fuerzas que hay que conquistar, que dirimen entre la derecha y la izquierda en el Parlamento. Por lo tanto, obviamente son importantes ambas fuerzas en la composición de las mayorías. Sí, eso nadie lo puede negar. Quien haga matemática en la mesa directiva se va a dar cuenta de eso. Muy bien, de acuerdo. Las investigaciones sobre las muertes durante las protestas. Hoy la fiscal de la Nación ha dicho que ya continúa investigando. Entiendo que hay una comisión formada en el Congreso, pero tampoco hemos visto ningún avance al respecto. Sí, mira, yo entiendo que en este momento hay una comisión en el Parlamento que está investigando. Creo que el Ministerio Público además está llevando investigaciones por su lado y me parece positivo. Creo que hay que dejar... de cara a los anuncios de la supuesta toma de Lima del 19 de julio. Yo lo que creo es que el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, eso siempre lo he dicho. El Ministerio Público tiene ya 6 meses investigando este tema. A diferencia de en el caso de la colaboración eficaz, aquí sí creo que debería ir un poquito más rápido, porque creo que el país está esperando resultados y los fiscales deberían investigar mejor, ¿no? Porque parece que la investigación la hace la policía y no la hace la fiscalía, ¿no? Y creo que no están dando muchos resultados en este campo y creo que aquí sí podrían llegar a conclusiones quizás un poco más rápido, como está esperando la ciudadanía, obviamente, ¿no? De acuerdo, congresista Cabero. Muchísimas gracias por estar Mávila, con nosotros y responder a todas las preguntas que le hemos hecho. Encantado. Y veremos cómo se conforman las listas. Ahora vamos a presentar